Le damos la bienvenida en la Red 21 a Nilia Viscardi, docente e investigadora en la Universidad de la República, doctora en Sociología, especialista en temas de violencia, juventud y educación. En el mes de mayo, este mes se ha caracterizado por ser un mes particularmente violento, más allá de la cantidad de muertes, el nivel de violencia de esos asesinatos con desmembramientos de personas, desde las autoridades se habla de ajuste de cuentas. ¿Cómo es la lectura, tu lectura ahora puntual de este momento que estamos viviendo? Bienvenida. Muchas gracias por este espacio, por invitarme. Y bueno, es un gusto estar compartiendo aquí con ustedes, lamentablemente siempre tratando de comprender estas dinámicas tan tristes, tan difíciles. Hablabas de un momento y evidentemente desde la perspectiva de investigación, desde la perspectiva de las ciencias sociales, es difícil razonar puntualmente. Siempre el aporte que hacemos tiene que ver con las dinámicas de largo plazo, que son a veces difíciles de mirar en un momento, en un contexto, en un emergente, pero en las cuales justamente tenemos muchos elementos para comprender lo que da o lo que determina una cierta situación. Interpela, como siempre, la imagen de un país que miraba a América Latina como una extrañeza, como una sorpresa, y hoy en día aquello que nos horrorizaba en otros contextos está presente en Uruguay, forma parte de las prácticas y dinámicas de violencia, y por lo tanto queremos explicarlo y queremos comprenderlo. Y ahí creo que hay dos desafíos claves. El primero de ellos es la tensión inclusión-exclusión. Las economías actuales, capitalistas, globalizadas, generan dinámicas de acumulación de dinero ilegal que se alimentan de todos los ámbitos de la sociedad. Tienen, de alguna forma, encuentran modos de reproducción en los cuales evidentemente la cuestión de la ilegalidad es clave, la cuestión de la ilegalidad de la mercancía genera prácticas de violencia, y un mercado en el cual se van involucrando como mano de obra más vulnerable los sectores más pobres de la sociedad, pero en los cuales justamente también quedan afectados indirectamente todos los integrantes de la sociedad, es decir, clases medias, clases altas. El consumo de drogas no es, el mercado ilegal de drogas no es exitoso porque se desarrolle únicamente en los sectores de pobreza, sino precisamente porque compran drogas todos, y drogas caras particularmente todos los sectores sociales, aquellos que tienen mucho dinero también e invierten mucho en ellas, ¿no? Pero inclusión y exclusión son las dos dinámicas de largo plazo. La expansión de prácticas de violencia cruel, desalmada, y también en la investigación Relatos de Muerte, que publicamos hace poco, mostrábamos también la dificultad de seguir razonando con categorías como la de ajustes de cuentas, categorías que han sido en la literatura científica criticadas porque son categorías que estigmatizan, tipifican. Lo que nosotros tenemos son homicidios, pero la noción de ajustes de cuentas, que a nivel del Código Penal, a nivel de la legislación no existe, es una categoría policial que se utiliza para tipificar una situación y que no permite, de alguna manera, esclarecer o comprender la situación en que se encuentra el victimario y la víctima. En tanto, la cuenta que se ajusta no tiene que ver con un intercambio de dinero estrictamente, sino con un conjunto muy complejo
de factores en los cuales la vida se pone en riesgo y es un activo a transar. El concepto ajuste de cuentas como que deja fuera a la sociedad. Es un ajuste de cuentas entre particulares que a mí en sí no me estaría involucrando, por lo cual no tendría por qué preocuparme. Exactamente, el concepto de ajustes de cuenta es un concepto que en una situación de violencia en la cual hay evidentemente vínculos criminales, tiene la propiedad de dejar el delito y sus explicaciones únicamente en mano de los participantes. La víctima, la que muere, pierde su condición de víctima porque esté de un lado o del otro de la bala, formaba parte de una red delictiva, y en este sentido, entonces, cada vez más se reitera la imposibilidad de comprender las raíces sociales de la violencia y del delito. Por lo tanto, en la medida en que no logramos entender el fenómeno de la violencia y de la delincuencia como un fenómeno de sociedad, seguimos pensando que la explicación del fenómeno tiene que ver con personas que no se adaptan a la sociedad, personas que eligen el camino del mal, y no que están determinadas por circunstancias sociales más complejas. Yo sé que este discurso es muy interpelado por aquellos que defienden la responsabilidad en la participación de los hechos, que defienden la crisis de los valores morales, que creen que el involucramiento de los jóvenes en la violencia es el resultado de una etapa de vida en la cual la familia no logró transmitir valores, ¿no? Es, digamos, ese punto de vista que es el que prima, porque nosotros hablamos con personas que expresan valores. Yo sé que es muy difícil, digamos, de superar a la luz del análisis de las situaciones concretas. La única forma de superarlo es tener una mirada científica y estadística. Y en esa mirada científica y estadística, lo que vemos es que los países que tienen más integración social, o sea, mejor política de salud, mejor política de empleo, en los cuales el empleo informal se reduce. Ustedes observarán que en el delito de drogas no hay un problema de falta de dinero, sobra dinero. Lo que hay es, primero, un problema de explotación de la fuerza de trabajo, o sea, los que venden su cuerpo, los que hacen la cadena del tráfico de drogas, los más pobres, y que se arriesgan más a la violencia, los que tienen más plata en la cadena y no aparecen nunca, ni en los ajustes de cuentas, allá los encontramos cuando nos metemos con la policía, con el Poder Judicial o con las clases altas, ¿no? Esa división del trabajo entre ricos y pobres es bien característica de las redes delictivas, división del trabajo que no es nacional, además, porque son redes que operan a nivel internacional. En Uruguay, por ejemplo, hay lavado de activos, y esa es nuestra situación. El colega Gabriel Tenenbaum lo ha mostrado en sus investigaciones y es algo que se sabe. La globalización del crimen es algo que es sustantivo. Pero vuelvo a mi argumento. Nosotros, digamos, vemos que la violencia disminuye cuando, en primer lugar, evidentemente, si hay trabajo informal, trabajo ilegal, hay mucho dinero, lo que no hay es regulación de ese dinero, y por lo tanto eso favorece estas condiciones. Pero todas las violencias disminuyen en los países en los cuales hay menos trabajo informal, hay una policía que trabaja de un modo más racional, la violencia se destierra de las instituciones, hay salud, hay vivienda. El problema del acceso a la vivienda está íntimamente relacionado con la informalidad, el hecho de involucrarse en redes delictivas, la falta de actividades. Esta dimensión estadística, esta dimensión social, tan difícil de visualizar, obedece además, o es imputada muchas veces desde otro argumento, pero miren, en tal lugar hay trabajo, hay vivienda y hay salud, y sin embargo hay violencia. Sí, nunca podemos pensar que vamos a llevar la violencia a un nivel cero. Lo que hablamos es de reducir los niveles de violencia, bajar la cantidad. No, en el paraíso más ideal de todo, siempre vamos a tener el caso excepcional
psiquiátrico del que comete un delito espantoso y como si esa persona tenía todo, no hay, digamos, no se puede desde el caso a caso pensar lo que se necesita aquí, que es una política nacional y transnacional, evidentemente. Es comprobable científicamente que la violencia disminuye con un modelo social más igualitario. En el Uruguay, desde el año 95, cuando se aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana, aumenta la represión al delito. Sin embargo, la violencia ha ido en aumento. Exacto. Y aquí lo interesante es lo siguiente. Mientras sigamos convencidos a nivel cultural de que el castigo y la represión son la respuesta, vamos a seguir en la misma dinámica. Vamos a seguir teniendo cada vez una policía que reprime más, una población que pide más policía y más seguridad pública y privada a través de recursos humanos y a través de infraestructura, cámaras, tecnologías de control. Vamos a tener cada vez penas más duras y cada vez más población carcelaria. ¿Por qué? Porque no hemos desistido del modelo. Seguimos convencidos de que hay que seguir dando las mismas respuestas, a pesar, como lo indica tu pregunta, y tu pregunta está guiada por los hechos, a pesar de que ese modelo solo reproduce más violencia. Cuanto más se endurecen las medidas que se aplican sin resolver además las causas estructurales de la violencia, más vamos a tener violencia. Por ejemplo, hoy en día, entre las causas del homicidio letal de jóvenes en América Latina, el conflicto jóvenes-policía y las muertes de jóvenes en manos de policía ya son una fuente de homicidio, ya forman parte de las causas estructurales junto con otras. El vínculo de odio, de enemistad que existe en muchos barrios entre jóvenes pobres y policía, que existe a esta altura en toda América Latina, solo aumenta los niveles de violencia. ¿Cómo hacer entonces para comprender? Ya no pensemos cuál sería el otro modelo, porque nunca vamos a tener otro modelo eficaz si no nos convencemos de que el castigo y la represión no resuelven el problema. Resuelven el dolor, resuelven digamos, lo que se siente cuando hay una agresión, dan una sensación de protección que es inmediata, rápida, pero no van a la raíz del problema, solo lo aumentan. Por ejemplo, hablaste, digamos, si hablamos de medios de comunicación, sigo hablando de El Marginal, una novela en la cual se ve la realidad carcelaria. El protagonista principal es un policía que por su condición de debilidad en la institución queda enredado y preso, que no puede resolver las situaciones que vive sin utilizar la violencia, a pesar de que comprende los márgenes legales. El diagnóstico lo tenemos. Sabemos que la cárcel solo reproduce más violencia, que produce más corrupción policial, judicial. Sabemos que ahí nadie se cura y que ahí hay un pulmón de violencia que se expande a la sociedad. Y sin embargo, no logramos asumir que esa no es la solución. No logramos comprender que estamos retroalimentando la máquina que nos va a destruir de alguna manera. Creemos que con la cárcel se resuelve el problema. No, con la cárcel se reproduce el problema. Tal vez no a la persona, pero sí en la reproducción de la población que vive en esa situación. Te he escuchado decir que en la medida que los temas de violencia se convierten y de inseguridad se convierten en un botín electoral, se aleja la posibilidad de encontrar soluciones. Hay efectivamente la sociedad moderna es la sociedad de la comunicación.
y no podemos pensar la violencia sin pensar lo que ocurre a nivel de comunicación. Y ha ocurrido un proceso en el cual la violencia está en el centro del espectáculo, del cine, de la serie, de lo que se visualiza a nivel cotidiano, y a su vez, digamos, la noción de que divertirse es ver violencia, transforma a la violencia en el eje de la sociedad del espectáculo. Tenemos además una sociedad de la comunicación, la república, la representación depende de la formación de opinión pública. Y si nosotros miramos históricamente, no solo la aceleración de la acción, es decir, las películas de hace 10, 15 años nos resultan lentas, hoy en día todo pasa cada vez más por la imagen, por la inmediatez, y quien habla tiene su sensibilidad sometida a esto, porque todos somos espectadores y nuestra sensibilidad visual cambia. Este elemento que lo vemos claramente en el cine, en la cultura, también lo vemos en el informativo. Cada vez más hay noticias vinculadas a la violencia que informan, sí, pero también podemos preguntarnos si no son una forma más de retroalimentar esta sociedad del espectáculo. Ahora, en Uruguay lo observamos, y eso se ha discutido también en muchos países, porque estos fenómenos de comunicación tienen la característica de ser globales, no anulan características locales, pero son bastante globales. El hecho de que la cuestión de la seguridad cada vez más haya ido tomando lugar en la agenda de temas que se exponen y en la agenda electoral, implica un desplazamiento de otros temas, digamos, vivienda, educación y seguridad en general tienen bastante peso las dos, pero vivienda disminuye, políticas sociales disminuye, integración social disminuye, no se habla de eso, y entonces toda la contienda electoral se juega sobre un tema de seguridad en el cual culturalmente por derecha y por izquierda tenemos muchas dificultades en sostener un nuevo modelo. En tanto seguimos presos de una dinámica social que sigue reclamando castigo como respuesta a los fenómenos de violencia. Por lo tanto, estamos hoy en día en un juego cultural que nos condena, si no salimos de él, a seguir reproduciendo más y más violencia. Más castigo desde el Estado, más castigo desde los operadores privados a los sectores vulnerables, retroalimentando así cada vez más las dinámicas de explotación, las dinámicas de tráfico de droga, los problemas de, digamos, hay una sensibilidad diferente en relación a la cuestión del género, ahí, digamos, tenemos una brecha desde la cual podemos tener una apertura para pensar derechos, pero desde la cuestión juventud, criminalidad, a nivel cultural hoy están siendo vedadas las salidas para llegar hacia otro modelo. Y en esto, sí, lo dije y lo vuelvo a repetir, cuesta mucho a nuestra sociedad y a la mayoría de las sociedades romper esta dinámica por la cual la violencia está en el centro de la contienda electoral y desplaza la discusión, el debate de otros temas que podrían resolver la violencia estructural, y además la forma en que se instala únicamente reproduce respuestas más violentas al fenómeno. La última, ¿por qué crees que esta concepción y este relato que vos tenés y que tienen muchos en nuestra América Latina no logra calar, y sí logra calar el otro relato, que podríamos decir en una lógica de el otro relato va ganando, les va ganando a ustedes? El relato de más represión. Hay una pugna. Nosotros evidentemente ahora está por tener lugar la 9ª conferencia de Claxo. Efectivamente hay digamos, en América Latina tenemos también un continente dividido entre dos interpretaciones de cómo resolver la cuestión social. Referéndum va, referéndum viene, elección va, elección viene. Tenemos en Uruguay un país dividido al medio, eso está claro, pero
y estamos trabajando eso con colegas de Argentina, de Brasil y de México, particularmente en mi caso a través de un proyecto Claxo que analiza estos debates, y estamos trabajando justamente a nivel, por un lado, de pensar otras políticas de seguridad con otro concepto de seguridad que incluye el de seguridad ciudadana y que abarca también el de seguridad humana. Y justamente el eje de nuestro análisis para América Latina muestra que han existido casos puntuales de políticas de seguridad humana que se han implementado, que incluso han tenido buenos resultados. Otras cuestiones estructurales son de largo plazo, pero impactan muy positivamente también, particularmente la educación policial es clave, tener una educación policial, una formación digamos, de esa fuerza trabajadora que haga reducir el uso de la violencia y que colabore para proteger al propio policía que se cansa de estar en esta línea de fuego, porque para el trabajador policial es espantoso. Es decir, habrán algunos a los cuales efectivamente podrá satisfacer esta función, pero ellos también están poniendo el cuerpo y poniendo en riesgo la vida permanentemente, por lo tanto hay que salir de esta ecuación social. Pero lo que sí notamos es que, a pesar de que existen estos casos, hay en general un triunfo aún cultural de estas políticas de seguridad de corte represivo y esta dificultad, y esto lo vinculamos en gran parte a la instalación de un relato, y en esta investigación lo mostramos, un relato que se reproduce en los medios de comunicación. No estoy responsabilizando a los medios de comunicación, lo que ocurre con los medios de comunicación es también el resultado de las fuerzas sociales y la necesidad de luchar por otra comunicación, para justamente instalar otro relato, otra comprensión, y por eso este espacio lo agradezco y es fundamental, y espero también hacer uso de él logrando otra explicación que se comprenda. Esto a veces uno siente que tiene pocos minutos para desandar mucho sentido común, pero es importante que el relato exista porque sí hay otra conciencia, una conciencia que quiere otra cosa, que a veces no lo ve claramente en otro modelo, y que cuando podría expandirse, bueno, se encuentra frente a un triunfo electoral como la reforma Vivir sin Miedo, que digamos fue derrotada en el referéndum, pero en esa misma instancia electoral el partido de gobierno que la impulsaba triunfó, y a través de la LUC se instalaron una serie de medidas. De todas formas, por ejemplo, lo anotábamos en el seminario de justicia juvenil que tuvimos en esta semana en la Facultad de Ciencias Sociales. A nivel de justicia de adolescentes se suprimieron, había solamente 4 juzgados en el país, y se suprimieron 2, los 4 juzgados estaban en Montevideo, y eso no obedeció a la LUC, eso lo hizo el gobierno, con lo cual la reducción de un sistema de justicia juvenil frágil es aún más fuerte. Tenemos muchos desafíos y tenemos muchos temas por tocar. Justicia juvenil, reproducción de la violencia y la criminalidad, violencia de género, violencia en las instituciones, violencia en el espacio público. Entonces sería muy importante poder tener ciclos de comprensión de cada problema, pero ciclos también de análisis de otras políticas de seguridad, hasta que culturalmente podamos derrotar esa inclinación que tenemos a pedir castigo y creer que esa es la respuesta. El castigo satisface una venganza, un enojo, una forma de hacer justicia. Ahora, satisfecho eso, no hay una respuesta estructural al problema. Gracias por la entrevista. Gracias a ti.